Muy buenas tardes a todo el público que nos sigue a través del Facebook del CONCITEC. Gracias por estar presente en una edición más del seminario de agrobiodiversidad, ese espacio que el CONCITEC promueve, que el CONCITEC les lleva a cada uno de ustedes para conocer más acerca de nuestra enorme y de nuestra importante y de nuestra riquísima agrobiodiversidad. Como cada miércoles acostumbramos, vamos a transmitirles un video acerca de qué cosa es la agrobiodiversidad para todos aquellos que se están conectando, para todos aquellos que están siguiendo por primera vez el seminario de agrobiodiversidad. Y luego de eso vamos a pasar a presentar a los invitados y el tema del día de hoy. Así que permítanme compartir qué cosa es la agrobiodiversidad y continuamos con el seminario. Imagina tu cena más reciente. ¿Qué aspecto tenía el plato? ¿Puedes contar el número de diferentes verduras, proteínas animales, granos, frutas, semillas, frijoles que hicieron parte de tu comida? La agrobiodiversidad describe la riqueza de diferentes plantas, animales y microbios que componen nuestros sistemas agrícolas. Cuanto más diverso es un sistema, más saludable y sostenible es. Esto significa cultivos más fuertes, rendimientos más estables y, en última instancia, una población más saludable y empoderada. Pero a pesar de los esfuerzos de conservación de investigadores y agricultores de todo el mundo, nuestra diversidad está desapareciendo de los sistemas alimentarios. Para que todos los beneficios de la agrobiodiversidad beneficien a los humanos y el planeta, necesitamos que legisladores, empresas y los consumidores se involucren. ¿Estás preparado para el reto? Únete a nosotros en línea y sé parte de la discusión global sobre agrobiodiversidad. Muy bien, entonces todos unámonos para estimular, para promover nuestra agrobiodiversidad. Quiero mandar un saludo a todos aquellos que nos están siguiendo a través del Facebook del CONCITEC. Está creciendo la audiencia a cada momento que pasa y quiero alcanzar también un saludo muy especial a los estudiantes, docentes, a los padres de familia del Colegio Isaac Newton de la región Tumbes, que es hoy día nuestros invitados especiales. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy día tenemos, o vamos a conocer un poco más acerca del Club de Ciencias Isaac Newton, del Colegio Isaac Newton de la región Tumbes. Y para eso tenemos invitado al profesor, al docente Marlon García Ortiz. Él es tutor del Club de Ciencias Isaac Newton y le doy la más afectuosa bienvenida. Marlon, muy buenas tardes, bienvenido. Quiero preguntarte, para empezar, que nos hables un poquito más acerca del Club de Ciencias Isaac Newton. ¿Cuándo se formó? ¿Cuántos alumnos tiene ya? ¿Cómo es su desarrollo en el colegio? Coméntanos un poco más sobre esto. Bien, estimado representante del Consejo Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, compañeros, colegas, estudiantes, todos, tengan muy buenas tardes. Quienes habla, como lo dijo ya el representante, profesor Marlon Santos García Ortiz, docente de la institución educativa Isaac Newton Tumbes, responsable tutor del Club de Ciencias de esta institución. Sí, respecto a la pregunta, pues diremos que nuestro Club de Ciencias Isaac Newton se creó el 22 de abril del año 2021 a raíz que la institución participaba en diversos concursos de ciencias y no había cómo planificarlo, entonces se decidió crear nuestro propio Club de Ciencias para programar diferentes visitas a centros productivos y de investigación. Actualmente nuestro Club de Ciencias está integrado por 11 estudiantes del nivel secundario, faltando aún todavía incluir el nivel primario y también el nivel inicial. Asimismo, también contamos con registrados a 26 docentes de los 3 niveles y nuestro club cuenta con el apoyo activo y participativo de nuestra promotoría, de padres de familia y también de los docentes. Qué bueno, Marlon, felicito esta labor. Desde el 2021 ya se ha formado el Club de Ciencias Isaac Newton, está integrado actualmente por alumnos de educación secundaria. Estoy seguro que en los siguientes meses, años ya se incluirán, se involucrarán alumnos desde primaria, porque es bueno fomentar la ciencia incluso desde los primeros años, ¿no? Con los rincones de ciencia, y allí es cuando
comienza a despertarse esa vocación por la ciencia. Al público que nos Claro. está siguiendo y que va aumentando, ya tenemos saludos desde Chiclayo, desde Piura. Compartan el enlace con sus compañeros para que asistan al seminario de agrobiodiversidad del día de hoy, que trae un tema súper interesante y sobre todo a cargo también de un expositor reconocido, muy interesante. El tema de hoy es biodiversidad y gastronomía, cocinas tradicionales con propuestas creativas. Así que es un súper tema. Los invito a compartir el enlace, a pasarse la voz entre sus compañeros de clase, de los clubes, para que se vaya incrementando esta audiencia. Ahora, Marlon, cuéntanos un poquito más acerca de qué logros ha obtenido el Club de Ciencias Isaac Newton, qué hitos tal vez, en qué ha participado. ¿Han participado ustedes ya en el encuentro de clubes de ciencia del norte peruano que se ha realizado hace poco? Coméntanos un poco más. Bien, claro que sí. Nuestra institución es relativamente joven, ¿ya? Hemos tenido una participación en el 2015, donde se obtuvo un segundo lugar a nivel regional, con un proyecto titulado Extracción del aceite de palo santo, ¿ya? Ahí se logró también otra participación muy importante. En el año 2018 y 2019 también se ha logrado el primer puesto en el área de robótica a nivel regional. En el 2021 logramos registrar nuestro Club de Ciencias Isaac Newton ante el Consejo. Y recibimos un kit de un robot inteligente artificial. Actualmente nos preparamos para participar de los Juegos Florales, en narrativa, en Eureka, también en CRE y Emprende. Las diversas actividades científicas están enfocadas más aún con lo que es la biología, la química y la robótica. Además, en el plan de trabajo de este año, que tenemos por trabajar, estamos considerando visitas a campos en áreas degradadas, centros productivos, áreas protegidas como la finalización de promover la imaginación y la creatividad en el ámbito de la cultura y de la conservación de la naturaleza, ya que se cuenta también con un santuario nacional de los manglares y actualmente se está repoblando las especies de las conchas negras. También estaremos visitando el laboratorio de reproducción de concha de pata de burro, y el colegio se encuentra actualmente desarrollando un proyecto sobre la protección de la planta Rotularia funceata, que es justamente la hospedera del cigarrillo o el caballito del diablo, se le llama así, quien es controladora de larvas y huevo del zancudo, transmisor del virus del dengue. Además, también nuestro club viene trabajando en elaborar diversos productos de la planta, como extracción del carbonato de sodio, extracción de la fibra y crianza de los rhizodium, fijador de nitrógeno para cultivos de la localidad. Muy bien, Marlon, muchísimas gracias. Sin duda un programa muy interesante, muy amplio, abarcar la biología, la química, la robótica y además también las ciencias sociales, las humanidades. Felicito al Club de Ciencias Isaac Newton, les deseamos el mayor de los éxitos en los concursos de ciencia que participen y estimulamos pues esta vocación hacia la ciencia que tienen los alumnos del Colegio Isaac Newton de la región Tumbes. Muchísimas gracias por participar, están conectándose cada vez más público. Ahora nos escriben desde Huaura. Saludos para Ana Poma, presente desde Vilcahuaura, Huaura. Y también para Aida Tamayo, una estudiante, miembro del Club de Ciencias Stephen Hawking, del Colegio Horacio Ceballos Gámez. Es un colegio que siempre nos acompaña, es un colegio que siempre está en todas las ediciones del Seminario de Agrobiodiversidad. Ahora sí, vamos a pasar a presentar a nuestro expositor. El tema que vamos a presentar yo hoy, repito, es biodiversidad y gastronomía, cocinas tradicionales con propuestas creativas. Y en ese sentido tenemos la participación de, permítanme un ratito, vamos a ver cómo tenemos esto. Y listo. Tenemos la participación de Flavio Solórzano Álvarez. Él es chef del restaurante El Señorío de Sulco
Su especialidad es la cocina peruana, la pastelería y la heladería artesanal, cuya propuesta gastronómica propone la preservación y puesta en valor de nuestras cocinas regionales, respetando la esencia de nuestros sabores locales e innovando sobre la base de estos. Ha representado al Perú en diferentes eventos gastronómicos en Asia, Europa, África y América. Además, estoy seguro que ustedes lo reconocen porque él es un embajador de la marca Perú. Además, también Flavio se ha dedicado a la docencia y la investigación, ha publicado el libro Supergranos Andinos el año 2021, salvo error mío, y el año 2014 publicó Ayara Madre Quinoa, un libro lindísimo de investigación y de recetas sobre este alimento básico en el Perú, que es la quinoa, ¿no? Y supergranos andinos, que se refiere pues a granos como el tarwi, la kiwicha, la cañigua, por ejemplo, ¿no? Actualmente él es miembro fundador de PUCA, Peruanos Unidos por la Cocina y la Alimentación. Es también miembro o ha sido miembro y organizador de la feria Mistura, donde ha participado como gerente de contenidos. Y el día de hoy lo tenemos para que nos hable sobre biodiversidad y gastronomía, cocinas tradicionales con propuestas creativas. Estoy seguro que el tema es muy, muy interesante para todos ustedes porque si nos ponemos a pensar, querido público, las cocinas pues han sido el primer laboratorio que hemos conocido. Laboratorios en nuestra casa, porque pónganse a pensar, en las cocinas pues nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías, hacen una combinación de elementos, de ingredientes, provocan reacciones químicas, provocan reacciones físicas, como pues el calor, como el cambio de estado de la materia. Así que si nos ponemos a pensar, las cocinas son el primer laboratorio que conocemos. Y si nuestras madres usan esa creatividad y hacen combinaciones más allá de las recetas tradicionales y comienzan a innovar, están experimentando. ¿No es así? Sobre todo esto nos va a hablar Flavio Solórzano, repito, chef del Señorío de Surco, docente e investigador, y aquí damos la bienvenida ahora. Flavio, muy buenas tardes. Bienvenido al seminario de Agrobiodiversidad. Muchas gracias, Neido. Muchas gracias por la invitación. ¿Se me escucha bien para empezar? ¿Sí? ¿Sí? Se escucha muy bien. Qué bueno. Bien, muchas gracias por la invitación. Un honor para mí estar en un espacio donde la ciencia nos convoca. Siempre me ha llamado la atención, siempre he sentido que la ciencia es algo que requiere mucho la cocina y la vehemencia y la locura de los cocineros es algo que necesita mucho la ciencia también. Conozco científicos que están abocados a la papa y específicamente a la papa y así los científicos muchas veces están enfocados en productos específicos, mientras que el cocinero tiene que conocer mínimo una variedad, pues en mi caso 20, 30 variedades de papa, por lo menos de las 4000, y es algo, quinoas lo mismo, kiwichas, cañigua, langostinos, pescados, procesos culinarios, muchísimo, y hacemos una mezcla de todo esto, un licuado de todo esto para ofrecer un plato rico y sabroso que a la gente pueda agradar, ¿no? Entonces, eso por un lado, el primer acercamiento que tuvo la cocina peruana hacia la ciencia, yo creo, ha sido a inicio del año 2000, con el Centro Internacional de la Papa. Eso para hablarles un poquito de este momento que hasta físicamente lo podemos contar, en el que el CIP y APEGA, que recién se formaba, se juntan y generan conversatorios. También Ajinomoto, con el tema del umami y este quinto sabor que tanto se habla y que recién se habla los últimos años en el Perú, ¿no? Desmitificando muchos conceptos también, ¿no? Entonces, me es muy grato todo esto, y los cocineros no estamos alejados de eso. Los cocineros, los que queremos hacer buena cocina, yo creo que siempre estamos en la búsqueda, no solo, o sea, para alcanzar la buena receta es prueba y error, lo mismo que hace la ciencia. Y los buenos cocineros lo que hacemos es anotar, registrar la prueba, preguntarnos por qué salió mal,
hipotetizar sobre de repente los ingredientes, sobre de repente la aplicación y muchas cosas que pueden ocurrir. Yo tengo recetas logradas que han tenido más de 50 pruebas y cada prueba ha sido, o cada cierto grupo de pruebas ha sido volver a empezar de cero, ¿no? Porque habían pruebas en las que cambiamos una, otra, y ya no había salida. Entonces, ¿sabes qué? Vámonos por otro camino. Entonces, eso es lo rico de la cocina también, y yo creo que tiene mucho de eso, pero de una manera bastante más artesanal, ¿no? Eso es. Interesante, Flavio, lo que comentas. Así Pasamos es. a presentar Así es, por favor. Vamos Muy bien. adelante con la segunda diapositiva. ¿Listo? Ahí se ve. Tú me indicas para ir pasándola. Sí, bien, todavía está cargando en mi teléfono, seguro que en el teléfono de varios de los chicos y amigos que nos están viendo, seguro que también está cargando recién, pero yo la tengo aquí también en otro teléfono aparte y voy a empezar para los que ya están con la pantalla cargada. Vamos a hablar un poco, porque aquí se habla un poco de biodiversidad, gastronomía, cocinas tradicionales, creatividad, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que identificar la base, ¿no? La existencia de la cocina peruana se sustenta en la biodiversidad. Si en biodiversidad no habría este fenómeno llamado gastronomía peruana en Latinoamérica y en el mundo. Y obviamente esta biodiversidad, como bien saben todos los chicos que nos ven, se da básicamente, inicialmente por las condiciones climáticas, generadas también por los pisos altitudinales que posee el Perú, ¿no? El Perú no es un lugar de grandes extensiones planas, como para pensar en ciertos tipos de cultivos. Aquí son pequeños cultivos en parcelitas que van generando esas variedades de papas, esas variedades de quinoas, esas variedades de maíces y todo ello. Entonces, y esta biodiversidad durante miles de años, porque tampoco podemos pensar que la biodiversidad nos la regaló la tierra y ya, y todas las variedades de papa, y que la papa es comestible a partir de que esta existe. No, la biodiversidad la han generado los productores, los campesinos, las antiguas culturas prehispánicas, por supuesto, generaron la gran biodiversidad y la megadiversidad que hoy pues conocemos todos, ¿no? Entonces, eso tenemos como punto de inicio, ¿no? Entonces, esto pues da, de acuerdo a los pisos altitudinales, a las regiones, a los pisos que tenemos alrededor, da lugar a las cocinas regionales, a los sabores pues que puedan ser posibles de acuerdo a la región, las técnicas de procesamiento, de cocción, de conservación, que al final terminan siendo pues sabores extraordinarios, ¿no? Como por ejemplo, uno ve un pescado y uno piensa que el pescado más fresco es el más rico. Sí, sí, de hecho es un sabor interesante, delicioso consumir un pescado muy fresco, pero también es delicioso, y si no preguntémosle a los amigos del norte, si no es delicioso un pescado salpreso y luego hecho ceviche o hecho un escabechado, un sudado o alguna cosa similar, ¿no? Entonces, las técnicas de conservación también son súper válidas e importantísimas para la gastronomía, ¿no? Bueno, recién cargó en mi teléfono ya ahora esto. La razón por la que se da la biodiversidad debemos tener en cuenta que se da básicamente por la conservación de semillas para épocas complicadas como la que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Si se le hubiera dado más apoyo a los pequeños productores, que son los que dan de comer casi en un 70% al Perú, no estuviéramos pasando por los problemas que hoy escuchamos, ¿no? Ese concepto llamado urea, ¿no? Ese producto llamado urea que ahorita es tan deseado, ¿no? Y aquí hemos cultivado sin urea por miles de años hemos logrado aumentar la diversidad de productos con la que contamos, ¿no? Hasta el mar ha sido totalmente noble con nosotros, ¿no? Porque nos ha regalado un mar, uno de los mares más ricos del mundo, ¿no? Teniendo corriente fría, corriente caliente y la mezcla de ambas que genera toda la riqueza del mar peruano, ¿no?
Luego ahí, Para seguimos en... continuar con la... Perfecto. Sí, así es. Continuamos con la siguiente diapositiva. ¿Listo? ¿Ya está en pantalla? Perfecto. Recordemos, venimos de la anterior, de la biodiversidad, se dan las cocinas regionales, como hemos dicho, y el paso superior a simplemente alimentarse es la gastronomía, y que es el escalón superior a simplemente alimentarse, ingerir un alimento, sino la valoración de lo que se está comiendo. Eso es la gastronomía para los chicos que nos están viendo. Esa es la diferencia entre alimentarse y gastronomía. Y para lograr esa gastronomía se necesita creatividad. Es por eso que la primera diapositiva, y ahí vemos los cacaos, muchos de ellos originarios del Perú, las quinoas originarias del Perú, los frutos originarios del Perú, las papas originarias del Perú, los centros de experimentación como Moray en Cusco, y sin ir muy lejos, en el mismo Cusco, en la selva de Cusco, tenemos ahí productores como Manuel Calvo, que lo ven ahí en la foto central, lo quise poner, él es Premio Nacional Rocoto de Oro en Mistura 2014. Él presentó una muestra bellísima de raíces de la alta y baja Amazonía, y la estaba presentando en una feria muy chiquitita, ¿no? Y yo me encargaba en esa época de esto, que podría darles horas a todos los chicos sobre biodiversidad. Yo me encargaba del mercado de Mistura, ¿no? Del mercado de productores de Mistura. Ahí tenía 500 productores y él fue, de hecho, el más aclamado de todos estos productores, ¿no? Visitó la Feria Mistura, que para mí es el cocinero más importante del mundo, Alain Ducasse, y pasaba por todos los puestos y veía productos que sí le llamaban la atención, pero se quedó justamente con el que yo sentía que tenía que ser el exponente máximo ese 2014, Manuel Flavio, Calvo, y se quedó, sí, perdón. ¿hasta qué año se realizó la Feria Mistura? El año 2017 fue la última que se hizo en el 2017. distrito O del sea, Rin, así es. hace 5 años dejó de realizarse esa feria. Tenemos escolares que están en secundaria, seguramente no recordarán o no habrán tomado noticia que nuestro país tuvo hasta el 2017 una súper gran feria peruana de agrobiodiversidad y de gastronomía, que fue Mistura, Así donde se es, daban así es. cita productores, campesinos, agricultores, cocineros, chefs, que han Así realzado es. nuestra gastronomía. Esta es una pequeña información para los escolares que nos están siguiendo, que seguramente son muy jovencitos para recordar Mistura, y Sí. sigan compartiendo el enlace para que más compañeros se unan al seminario de agrobiodiversidad. Pues continúa, Flavio, por favor. Claro que sí, muy bien. Entonces, y Alain Ducasse, este cocinero ultra famoso y quizá el que tiene más estrellas en todo el planeta hoy por hoy, se detuvo más de media hora en el puesto de Manuel Calvo. Que si yo no hubiera tenido, y esto le va para todos los chicos que ahora están cursando el colegio, pueden ser cocineros, pueden ayudar a productores, pueden simplemente ponerlos en vitrina para que su producto se haga conocido, tenga mayor valor. Y es así que, por ejemplo, las papas nativas, que no eran nada interesantes para muchos a inicios del año 2000, hacia finales del año 2000, 2010, las papas nativas valían casi 10 veces y ahora más de 50 veces su precio. Entonces, las papas nativas hoy por hoy valen lo que tienen que valer gracias a la visibilización que se les dio. Así que si tienen algo interesante que mostrar en sus regiones, pequeños productores, seguro que con el apoyo que le podamos dar en los años que vienen y mostrarlos al resto del país y al mundo, pueden ayudar mucho a que estos productos se conserven, porque como decía el video inicial que se proyectó, la agrobiodiversidad, la biodiversidad del Perú está en peligro. Muy bien, dejamos esta diapositiva para pasar a otro tema. Las cocinas tradicionales y las cocinas regionales, ¿no? Dos conceptos que son bastante similares, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque o sea, la cocina peruana definitivamente tiene su origen en las cocinas regionales. Cuando uno habla de cocina peruana, no habla del restaurante de Flavio Solórzano, no habla del restaurante de fulano de tal o del otro.
porque son buenos, porque están en la capital y qué sé yo. No, cuando se habla de gastronomía peruana, se habla, por ejemplo, de un plato maravilloso que alguna vez yo comí, que ahora justo se habló de Tumbes y de Piura, de este encevichado que mucha gente en Lima pues a veces se rasga las vestiduras diciendo cómo le pueden poner tomate al ceviche. Bueno, uno de los ceviches más ricos que probé, que era justamente de Piura bien arriba, ahí súper local, era un encevichado que era un corte grueso con toda la piel del mero, trozos gruesos de cebolla, de tiras de cebolla y tomate. Entonces, eso es lo que alimenta lo que hoy se llama cocina peruana, ¿no? Los rocotos rellenos de arequipa, las pachamancas que se hacen en Huancayo, la puca picante de Ayacucho y los innumerables ceviches que se hacen hacia toda la costa. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva y vemos un poquito cómo es que, y algo que quiero decir, ¿no? Pantalla. Así es, sí. Las cocinas regionales no nacen con el Perú republicano, ¿no? Las cocinas regionales fueron todo un proceso de mestizaje que duró cientos de años y miles de años. En el extremo izquierdo superior vemos una acción, una representación de lo que fue Caral hace 5.000 años, ¿correcto? Y abajo, y ahí es que empieza, por ejemplo, a darse nuestra cocina. Ahí se comenzó a gestar, ahí se comenzó a sacar técnicas de conservación que hasta el día de hoy son posibles y que muchos de los cocineros tenemos temor, por ejemplo, a secar pescados azules, a secar pescados grasos, porque sabemos que estos pescados pueden generar una intoxicación muy rápido, pero ¿qué tan capos, como decimos nosotros los cocineros, eran los antiguos caralinos, que ya la anchoveta, que es un pescado full omegas, un pescado graso, un pescado azul maravilloso con una altas dosis de nutrientes, ya eran secados en algunas zonas con solo sal y podían conservarse por muchísimo tiempo, quizá años, era su duración y podían ser consumidos tranquilamente sin ningún riesgo, ¿no? Entonces, vemos ahí que, por ejemplo, en Caral hay una técnica de cocción. Muchos piensan que la carapulcra, por ejemplo, vemos carapulcra ahí, y vemos que la carapulcra viene de la sierra. No, la carapulcra es un plato que se gestó casi en la costa de Perú, en Caral, con las piedras calientes y todo ello, ¿no? Y así es que vemos que, por ejemplo, es tan caralina la carapulcra, tan limeña la carapulcra, y no de sierra, ni norte, ni sur, sino de centro, costa, que vemos que inclusive Lima tiene la mayor cantidad de versiones de carapulcra y que se han ido gestando, y no hay un plato, sino que cada pueblo, cada región tiene lo suyo. Y hay a veces paralelismos. El de la derecha, la imagen de la derecha inferior, no es un plato peruano, es un plato boliviano. ¿Saben cómo se llama? Carapulcra. Entonces, son de esos paralelismos que se dan, ¿no? Y hemos tenido discusiones. Me acuerdo en plena pandemia cuando subí un video muy bonito sobre la carapulcra, el cerdo y lo rico que puede ser esta mezcla, que me comenzaron a escribir sobre Bolivia, sobre que ese es un plato boliviano. Bueno, yo me basé en que esta técnica del ceviche a la piedra, tan famoso, de la sopa de piedra y de la carapulcra, que significa también la cocción con piedras calientes, tenía casi 5.000 años. ¿Qué tenían que decir en Bolivia? Bueno, ya acabó la discusión, porque yo creo que con un tema de peso de años, era válida mi versión, ¿no? Así como dicen los científicos sobre algunos cultivos, donde mayor variabilidad genética hay, y si no hay ninguna otra versión más, el producto quizá es de ahí, ¿no? Es lo más probable. Y si seguimos en la segunda lámina, ¿qué es lo que caracteriza las cocinas regionales? ¿Qué es lo que caracteriza al Perú? Todos los países tienen ceviches. Y nosotros no, y en este caso tampoco me siento dueño de la carapulcra, pero es como la hacemos y bueno, tiene muchísimos años acá y ¿qué más puedo decir? Pero sobre el ceviche, por ejemplo, no. El ceviche no está claro cuál es su origen. Y todos los países casi latinoamericanos tienen una forma de ceviche. Y valgan verdades, todas son ricas. Pero hay un ceviche que destaca sobre el resto, sobre los ricos que son todos, hay uno que destaca sobre el resto y ese es el ceviche peruano. Entonces, ¿qué es lo que
¿qué es lo que determina de alguna manera que un plato guste más u otro? Es ese ingrediente adicional, esa técnica de repente a la hora de trabajarlo, a la hora de cortar el pescado, el tamaño, la forma en la que se corta, muy fresco, reposado, si se le pone el ceviche un tiempo, otro, y así esto se va forjando un sabor que es el que caracteriza a un país. En el caso nuestro, todos ya sabemos cómo se hace nuestro ceviche, pero existen otros ceviches, pero sin embargo hay un ceviche por el cual tenemos que sentirnos orgullosos, ¿no? Del trabajo inicial del pescador artesanal, por supuesto, que nos entrega un ceviche, perdón, un pescado muy fresco y una variedad importante, bien capturados, sin maltratarlos, para que nosotros podamos aplicar la mejor técnica posible para esto, ¿no? Entonces, No, sí, y claro. no hay que olvidar el ceviche de conchas negras de la región Tumbes, que es la región ahora que está participando con el colegio Isaac Newton. Quiero aprovechar esta breve interrupción, Fabio, para Claro. agradecer al público que nos está siguiendo desde Arequipa, desde Moyobamba, desde Ventanilla en el Callao, desde Chincha y Chincha Alta, desde Cumbasa, desde Chiclayo, de Paita, de Huacaybamba, en Huánuco, al director Santiago Rodríguez. Muchísimas gracias, director, por seguirnos. Y también tenemos a Eddie Alízar González desde Oruro, Bolivia. A todos ellos, muchísimas gracias por seguirnos. Compartan el enlace para que sigan, para que más público pueda ver el seminario de agrobiodiversidad. Continuamos, Flavio, por favor. Claro que sí. Con la siguiente imagen, poco que a veces, sobre todo en las últimas 2 décadas, ha estado un poco poco opuesta, ¿no? La creatividad versus la tradición. ¿Cuál es más importante, no? Cuando yo empezaba, yo era un joven así, muy interesado en las técnicas, por supuesto. A mí siempre me ha interesado el saber por qué. Y desde muy chico, digamos, bueno, joven, desde los 20 años, he asistido a programas de televisión y todo esto, y me hubiese, estaba con una obsesión grande con que no me vayan a agarrar en público con una pregunta que yo no pueda responder. Por eso que plato que yo hacía, plato que yo tenía que conocerlo revés y derecho. Entonces, y ahí, por supuesto, se aplica investigación, creatividad, ¿no? Lectura, ¿no? No solamente mover el cucharón. Entonces, yo sí me considero una persona que le interesa mucho la creatividad, pero no necesariamente esa creatividad pura que se aleja de la tradición y que no la reconoce. Ahí yo creo que hay que estar bastante claros, ¿no? ¿Y cuáles son los conceptos un poco? Que tradición es aburrido, siempre es lo mismo, ¿no? Y que no hay cambios. Y la creatividad es básicamente dinamismo, constante cambio, y eso es lo que de alguna manera mueve a muchos jóvenes, ¿no? Entonces no vamos a hacer lo mismo de siempre, vamos a hacer algo nuevo, ¿no? Entonces hay que recordar que para crear hay que conocer, ¿no? Entonces no podemos crear un plato si es que no conocemos las bases de la cocina. Entonces aquí un mensaje para todos es que primero, como nos dicen los papás, ¿no? Primero tienes que gatear, luego tambalearte y caerte varias veces, y luego podrás caminar y quizá algún día puedas correr y quizá algún día puedas ser el campeón del mundo corriendo. Entonces, yo creo que no se puede proponer, no se puede cambiar, no se puede innovar si no se conoce el origen, ¿no? Si no se sabe qué es lo que no debo y no debo modificar para que un plato, para que la esencia de una preparación no se pierda. Entonces, en este tema de la creatividad versus la tradición, ambos son válidos, ambos son igual de importantes. El Perú está posicionado en el imaginario de mucha gente del mundo, a donde vayan ahora ustedes, chicos, siendo cocineros, la gente va a saber de que ustedes son peruanos y que, caramba, traen seguro alguna receta rica para probar. Muchas veces a eso se resumen muchas de las conversaciones con peruanos en otros países, ¿no? A hablar de comida, que es algo muy rico, ¿no? Muy bien, cerramos esta hoja, esta lámina, y vamos al tema de las propuestas creativas. Me pondré a hablar de
creatividad pura o no, ¿no? Se puede ser creativo a partir de ofrecer cocina tradicional. Eso es un poco algo que yo me pregunté del inicio, ¿no? De mi quehacer, porque a mí muchas personas un poco más mayores, cuando yo tenía pues 20 años, 19 años, ¿no? Y estaba un chiquillo, pues, ¿no? Yo tengo ahora 48 años, me decían, ¿qué haces? ¿No? Yo hago cocina peruana, por un tema también de que mi madre y mi abuela se dedicaron a ello, ¿no? Cocina peruana tradicional. Yo dije, yo hago cocina peruana tradicional, a eso me dedico. Tú haces cosas fáciles, ¿no? Como restando la importancia. Y muchas veces me lo dijeron, ¿no? Y me dolía así en el alma, ¿no? Yo decía, pero, o sea, yo me mato con recetas tradicionales para tratar de mejorarlas, para ayudar a mi abuela, para ayudar a mi madre, sobre las técnicas que aprendí en la escuela, cómo las puedo aplicar a la cocina, cómo puedo hacer que una carne estofada no siempre es jugosa. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que la carne estofada, por más que tenga el jugo, a veces la carne, un estofado viene con todo el jugo, uno la corta la carne, se deja cortar, pero cuando la pone en la boca, si no está con el jugo, se siente seca. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que estos estofados que hace mi abuela, mi madre, puedan mantener más el jugo? Entonces, eso es lectura pura, investigación pura. Entonces, no puede decirme alguien que yo hago cosas fáciles cuando yo me estoy quemando las pestañas, leyendo para poder entender lo que sucede en un estofado y cómo puedo yo mejorar, ¿no? Uno de los primeros libros que yo me compré, bueno, un español, me acuerdo, sobre pescados, que me costó todo mi sueldo, así que nunca escatimen en los libros, nunca escatimen en aumentar su conocimiento a partir de los textos. Lo que valía un sueldo mínimo, valía ese libro, y así es que logré mi primer libro. Y alguno de mis primeros libros también fue un libro tremendo de por lo menos unas 600 páginas, y algo que sucede mucho en la cocina, ¿tiene que haber foto? Pues no. En este caso era un libro en una de estas hojas bulky, que me llamó muchísimo la atención, y todavía el inglés no lo manejaba tan bien, pero era un libro en inglés, y que años después yo me vine a enterar de que era quizá el referente mayor de la investigación culinaria, de la ciencia de la cocina, y nada más y nada menos que de Harold McGee, On Food and Science. Es un escritor americano que ha escrito este libro, que también está en español, lo pueden comprar, que se llama La cocina y los alimentos, y lo venden en Lima, lo venden en las librerías, y ustedes pueden adquirirlo. Ese fue mi primer libro, donde no hay una sola foto, donde casi no hay ni un solo dibujo, y es pura explicación de lo que es el fenómeno de la cocina. Entonces, yo creo que la cocina tradicional, siempre pensé eso, la cocina tradicional no es una estatua, la cocina tradicional no es un monumento, la cocina tradicional es un ser vivo que va evolucionando, y uno puede aplicarle toda la creatividad posible. Ahora, hace 20 minutos me pidieron vender ponderaciones. Yo para un cliente que nos acaba de pedir, yo para lograr esa receta tuve que hacerla casi 60 veces para que me pueda resultar, y casi 3 años experimentándola, por supuesto sin pedir la receta a quien se la vi, porque respetaba mucho el secreto, y ya. Entonces yo tuve que desarrollarla por mí, y es un tema de pastelería, lo cual es casi exacto. Entonces, vemos esta imagen increíble, linda, esto que se refiere a uno de los departamentos que está por... aquí tenemos, perdón, un poco toda la cocina del Perú, ¿no? Un poco los espacios de restaurantes que vienen haciéndolo bien, que están en la búsqueda de la excelencia de su propia cocina, y por supuesto de la cocina peruana tradicional. Vamos a la siguiente imagen. Bien. Poco lo anterior veíamos, poco qué es lo que ha sucedido en el mundo con este tema de la creatividad y estas cocinas que no representaban mucho. Si tú hacías la cocina del país, pues no eras un cocinero
tan bien, vamos a decirlo, tan notable, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que pasaba a inicios del año 2000? Se generó un fenómeno de globalización a todo nivel, inclusive en la cocina. Entonces, año 2005, 2010, los ceviches, por ejemplo, están volando por todo el mundo. Los tiraditos, los anticuchos, las causas, se hacen en restaurantes que no hacen cocina peruana, ¿no? Y lo mismo sucedió con el Perú. Se abandonaron las recetas tradicionales, los ceviches, las causas y la guatia y la sopa de novios, bueno, y tantos platos tradicionales, y se optó por estos sabores, preparaciones, técnicas, muchas de ellas europeas, por supuesto, pero todo esto pasó así como vino, se fue, porque la respuesta a esa globalización fue básicamente la búsqueda por lo propio, por lo original, por encontrarte con tu propia identidad. Entonces es así que nosotros, pasemos a la otra diapositiva, es así que vemos muchos restaurantes japoneses por el mundo haciendo cocina japonesa como tiene que ser. Y obviamente con mucha creatividad, porque no solamente es el plato, es el servicio, es el ambiente, y es por supuesto la vajilla también, y por supuesto ese plato que conocemos de siempre, pero que cada vez es mejor, ¿no? Entonces es así que, por ejemplo, en nuestro país no sabemos que el extremo superior izquierdo, ese aceite de oliva es premio mundial. Ese aceite de oliva, en su categoría, ganó como mejor aceite de oliva del mundo. Y si nosotros, como cualquier peruano, pensáramos en comprar un buen aceite de oliva, jamás pensaríamos en comprar un aceite de oliva peruano. Y ese aceite es quizá uno de los mejores aceites hasta el día de hoy, porque eso fue hace ya unos 3, 4 años, uno de los mejores aceites que pueden haber en el mundo. Esto es de Tacna, ¿no? Y ya para los que estamos más adentrados en este tema, este cuy o el de moquegua, hecho en Algarrobal, hecho por unas señoras, también es ahorita premio mundial, ¿no? O el zapallo de carga, ¿no? La cremosidad de ese zapallo de carga, que no se compara casi a ninguno de los zapallos que hay en todo el país, que hay cientos de variedades, pero ese tiene una cremosidad espectacular. Es tan importante para los tacneños ese zapallo, que ese zapallo, tal cual, que es más o menos mediano, llega a la mesa entero, porque es casi una suerte de ritual consumirlo, y a veces se rellena y se va relleno a la mesa. Y no estamos hablando de un zapallito loche, una cosa pequeña, estamos hablando de un zapallo de 5 o 8 kilos, ¿no? Y se sirve a la mesa y uno va disfrutándolo, ¿no? O tenemos Es quizá un símbolo de peruanidad. Exactamente. Y tenemos quizá algo por lo cual todos morimos, un buen sándwich, pero sin embargo no conocemos la receta quizá, no del pan francés, sino de la marraqueta tacneña, que es uno de los panes más crocantes y una de las cosas que todos buscamos más en un sándwich, que el pan cruja y que la carne esté jugosa y suave. O que de repente, no tengo la imagen exacta, pero esas aceitunas, hay unas aceitunas en Tacna que son ligeramente más pálidas, pero son moradas y que tienen un sabor increíble, ¿no? De las aceitunas de Sama, ¿no? Que son unas aceitunas deliciosas. O que quizá, ahora que hablábamos de Tumbes mucho y del norte, que en Tacna, que pensamos que no hay nada de lo marino, quizá está uno de los 3, 4, 5 mariscos más ricos que tiene el Perú, la almeja azul. Entonces, si pasamos a la siguiente y vamos a poner un ejemplo más de otro departamento, y estoy hablando, no estoy hablando de Lima, sí, muchas gracias, Negro, no estoy hablando de Lima, no estoy hablando de Lambayeque, no estoy hablando de Cusco, que es un departamento que con todo el turismo y todo ha mejorado muchísimo su gastronomía, no estoy hablando de los más visibles, ¿ya? De los más conocidos. Estoy mostrándoles ahora a ustedes que hay departamentos que no conocemos y que tienen cosas maravillosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Puno, ¿no? Una de las papas, de las casi 4.000 variedades de papas que tiene este país, una de las más ricas y las más importantes que tiene el Perú y que todo peruano ha debido probar y debe probar en su vida, es la negrinilla, porque la papa es originaria del lago Titicaca, ¿no? Este lago que compartimos con Bolivia y es originaria de estos dos países, ¿no?
Y la negrimilla es una de las papas más importantes que tiene este país, ¿no? Hasta por un tema cultural deberíamos probarlo. O de repente ver a doña Julia, que al igual que Manuel Calvo, que lo encontré en la selva de Cusco, la encontré en una feria enanita, que era el tamaño de un estacionamiento. Y la vi desenterrando, porque aquí morimos por las carnes asadas y todo, y la vi destapando, perdón, una suerte de fardo funerario, esto con telas y papeles y muchas cosas, y era el cancacho ayavireño, que un año después se convirtió en el gran suceso de mistura, ¿no? Entonces esa Flavio, técnica perdón, de cocción, sí, claro, ¿cómo se llama esa papa que has comentado? negra y milla, Negra y Milla. Es así es. interesante lo que comentas porque dices que todo peruano debe alguna vez en su vida comerle, exacto, eso debería ser pues una cosa que todo peruano debería hacer así, plantearse que al menos una vez en la vida todo peruano debería ir a Machu Picchu y comer esa papa de Puno, negra y Milla, ¿no? Así Aprovecho, es, Flavio, para comentarte que ya nos quedan pocos minutos para luego pasar a las así preguntas es. del público. Invito al público que vaya ya alcanzándonos sus preguntas a través de los comentarios de esta transmisión, que se lo vamos a alcanzar a Flavio para que vaya respondiendo. Seguimos con esta interesante diapositiva. Gracias, Flavio. Así es, así es. Las barras, por ejemplo, los bars que se llaman ahora, ¿no? Porque hay toda una casi alienación, por llamarlo en inglés, ¿no? Esto, las barras energéticas definitivamente fueron creadas en la zona del altiplano, ¿no? Ahí vemos al medio el famoso quispiño, que es una masa bien trabajada de quinoa negra, que es una bomba, ¿no? De energía, ¿no? Entonces la gente que sale al campo y que el sol le da, porque no hay forma de esconderse como otros valles interlatinos que el sol, el cerro me tapa, el árbol, no, ahí es plano y el sol te da sí o sí. Entonces, esa gente necesita mucha energía para seguir trabajando y se consumen esas barras que se llaman quispiños y son tan bonitos los quispiños que hasta hay campeonatos de moldeado de quispiños que se hacen diferentes formas. O quizá ustedes, chicos, ustedes saben hoy por hoy que la quinoa en general como producto en el mundo está, está en boga, es muy conocido y Perú también ocupa un lugar importante dentro de este tema, pero yo después de haber publicado 2 libros sobre quinoa y haber probado decenas de variedades de quinoa y creándome una tabla de valoración de las cualidades de cada quinoa, puedo decir que Puno tiene quizá la quinoa con el mejor sabor posible. Dentro de las 2.700, casi 3.000 variedades que tiene Perú y otras iguales que tiene esto, eh, Bolivia, ¿no? Eso es una quinoa que ustedes la tienen que probar. Antes que Dedo me pregunte, esa quinoa se llama cancoya y es una quinoa que no se conoce. Como me encantaría tuviéramos un poco más, nos culturicemos un poco más y que las marcas coloquen la variedad de quinoa que nos están vendiendo, así como las variedades maravillosas de arroz que provienen del norte. Y San Martín, que mucha gente, la selva lo ve como un todo, ¿no? Ah, es de la selva, ¿no? Un restaurante amazónico. Pero San Martín, por ejemplo, definitivamente sobresale de todo el resto, ¿no? Con los cacaos, el lugar donde ustedes pueden conocer toda la familia de los cacaos. Ustedes saben que hay chocolates que no se hacen con el que se hace chocolate. O sea, no hay chocolate, hay chocolates que no se hacen con cacao. Hay chocolates que se hacen con cocoazú, pero los dos son teobromas. Y también se hace con majambo o macambo. En este momento yo me encuentro en San Martín, en Tarapoto, haciendo esta conversación. Y bueno, y son cosas que se pueden conocer. La creatividad ya está, porque la gente de esta zona, que es muy hábil, tiene muchas ganas de salir adelante, como les dije, ya están elaborando chocolate, pero que te dicen no está hecho con el cacao que todos conocemos, sino está hecho con copoazú o está hecho con macambo. Creatividad tenemos en ese platatito perfectamente asado a la brasa que está en mi mano en la foto central, asado al carbón y que se le coloca un poco de mantequilla de maní y un poquito de quesillo.
Esto, así como las canastitas tan deliciosas que hace aquí doña Elia Reategui en San Martín. Y decimos, algunos dicen pues, pero yo he visto en creatividad que hay gente que hace locuras, ¿no? Como que, no sé, traen esto, no sé, pues un producto, lo hacen líquido, o de repente usan muchas flores para decorar su plato. Esto, y con esto voy a cerrar, chicos, con esto voy a cerrar, esto es lo más creativo que vi en mi vida. Tengo 30 años en la cocina y esto fue lo más creativo que vi en mi vida. Este es un suri que en la izquierda, la foto izquierda, está cortada a través y vemos que el interior está relleno de flores que la misma señora, cumpliendo este tema de kilómetro cero, sin que el producto viaje por muchos kilómetros, recolectó de la zona donde ella vive, en el Braem, un lugar complicado, pero sin embargo se dio el trabajo de asar el suri, retirar la grasa, con la grasa del suri, hacer todo un trabajito de sofreír las flores que recolectó y con eso mismo rellenarlo y luego el suri, asarlo a la parrilla. Entonces a la hora que uno comía un suri crocante y con un sabor a flores delicioso. Ese suri relleno de una señora muy, pero muy humilde y con una mirada fija y seria, podría estar en cualquiera de los mejores restaurantes del planeta hoy por hoy. ¿Pero dónde está? Estaba en el Braem San Martín. Para mí, eso es creatividad, eso es cocina tradicional y eso es lo que debe marcar la cocina, al menos peruana, de aquí en adelante. Gracias. Magnífica presentación, Flavio. Hemos quedado todos enganchados a las imágenes que nos has compartido. Creo yo que nuestro público está regalándote un montón de likes porque realmente las imágenes de San Martín, de Puno, de Tacna y terminar con el Suri, que para nosotros es pues es todo un asombro, ¿no? Sobre todo los que Sí, no lo hemos probado todavía, ¿no? Ver sí, hasta sí, sí. nuestra gastronomía, ¿no? El CONCITEC publicó hace poco más de 2 años justamente una investigación acerca de todas las lombrices, gusanitos que en el Perú se habían introducido en nuestra gastronomía, así que el suri no es el único, ¿no? Así Hay es. una gastronomía de estos animalitos que son incluidos en diferentes culturas culinarias regionales, perdón, de nuestro país. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Tenemos poco menos de 10 minutos para alcanzar sus preguntas a Flavio, así que por favor, escríbanos con toda confianza. Acá tenemos a José Luis Trigoso Paredes que dice: San Martín, revolución productiva desde una educación ambiental productiva y sostenible. Muy buena, pero debemos ser muy responsables, compromiso social y con visión de desarrollo humano. Gracias, José Luis Trigoso Paredes, por ese comentario. Muy interesante desde Huancayo, desde el Colegio María Inmaculada, nos escribe Bernardina Requena Baltasar. Gracias, Bernardina. La primera pregunta, Flavio, eh, la agricultura es un círculo virtuoso que empieza con por supuesto, los agricultores y termina en las mesas de nuestras casas, ¿no? Es la Así gran es. defensa de nuestra alimentación y el Perú es bendecido por ello porque tiene esta agrobiodiversidad. Pero también no solamente, no solamente termina en nuestras mesas directamente, sino que hay también un actor muy importante que son justamente los restaurantes, los chefs, los cocineros que trabajan y que rescatan y que ponen en vitrina esta enorme gastronomía que tenemos. ¿Cuál sería la recomendación de la relación? ¿Cómo el chef los cocineros, los restaurantes pueden promover e impulsar con mayor protagonismo esta biodiversidad peruana? ¿Qué les recomendarías tú que ya haces, por ejemplo? A ver, para los amigos de restaurantes que nos están viendo, yo creo que en la medida de lo posible hay que consumir local, ¿no? Lo que pasa es que a veces nos
nos vamos un poco por el lado más fácil, por los platos convencionales, por las cosas que la gente está acostumbrada, esto, eh, o productos muy procesados, ¿no? Que simplemente hay que, como se dice, darle un par de vueltas y servirlos, ¿no? Yo creo que para empezar hay que tratar de consumir lo más local posible. Eso es súper importante y creo que en la última imagen que vimos estaba muy claro. Luego, yo creo que, bueno, lo que se hizo con Apega, con Mistura durante estos 10 años, para los que no conocieron Mistura, duró 10 años, del 2008 al 2017, fue acudir como producto de estos mercados que se daban en la Feria de Mistura durante 10 días. Resultó las agroferias campesinas, ¿no? Que las tenemos en Lima y que hay réplicas que mucha gente tomó la iniciativa y están en las calles los fines de semana. Lo mejor que podemos hacer para apoyar a toda esta gente es tratar de incorporar algunos de estos productores como proveedores de nuestros restaurantes. Hablaba hace un momento con una amiga escritora y crítica gastronómica, María Elena Cornejo, una persona muy importante en el mundo de la gastronomía, y me hablaba de que el norte de Europa actualmente, carta que uno ve en el restaurante y te dice de dónde salió el pollo, o de dónde salió el pescado, o de dónde salió el tomate para la salsa de tomate que estás consumiendo. Porque hay un tema de trazabilidad muy importante que termina reconociendo al productor, a este primer eslabón. Muy bien, magnífico, Flavio, exacto. Hay que aportar introduciendo el consumo de esta agrobiodiversidad local, adquirir de estos productores conservacionistas para asegurar de esta manera el círculo de la producción de nuestra agrobiodiversidad. Acá hay un comentario de Ronald Leandro Hilario. Las comidas selváticas son de interés nacional. Aparte del suri, se puede incluir pescado como la doncella, boquichico, es también para elaborar un ceviche selvático. Muchísimas gracias, Ronald, Egberto, Leandro Hilario. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es esta es una pregunta comprometedora, Flavio, si gustas no la respondes. Claro. ¿Cuál es, a tu parecer, la gastronomía regional que más te llamó la atención y por qué? Todas, a mi parecer, son magníficas. Pero ahí te dejo la pregunta, ¿cuál es a tu parecer? No, mira, yo tengo la habilidad de que cuando estoy en un lugar, soy feliz, soy 100% feliz. Y ahora me verán en las redes, visiten el Instagram, el Facebook mío seguro, y van a ver que en estos días que vamos a estar hasta el sábado acá, le vamos a dar duro a todo lo que vemos, porque me siento orgulloso, feliz de visitar el interior de mi país. Para mí mi país es lo máximo, sus productores, sus productos son lo máximo. Hablaba un amigo ahí sobre la Amazonía. Es una pena que mucha gente que vive en costa no haya ni siquiera visitado la Amazonía. Y llamamos simplemente selva, ¿no? Como si fuera todo un bosque, ¿no? Un solo bosque, no hay selva baja, selva alta y qué sé yo. El Perú no es un país andino. El Perú no es un país costero. El Perú es un país amazónico. Eso tiene que quedarle claro a todos. Casi 70% del territorio nacional es Amazonía. Entonces eso nos lleva a una responsabilidad de conocer lo amazónico que somos y diferenciar entre regiones, sus sabores, sus costumbres, y disfrutarlo y difundirlo, ¿no? Entonces, es una pena cuando en un restaurante amazónico le preguntas cuáles son tus 3 platos más vendidos: chaufa, tacacho con cecina y tal otro. Y vas al otro restaurante y es lo mismo, y al otro es lo mismo, porque la gente como que no le interesa probar más. Y aquí, hablando de creatividad, porque es un tema, quiero que le quede claro a todos, la creatividad yo no sé si tanto está en los cocineros. Yo creo que está más en que el público que consume se arriesgue, así como arriesgan toda la gente creativa, se arriesgue a abrir su paladar, sus preferencias por más productos, ¿no? Entonces, y por más sabores. Es la única forma en la que todo y todos se va a mover, ¿no? No solamente 3, 4 productos, ¿no?
Si no hay tallarín, no hay cocina. Si no hay arroz, no hay cocina. ¿Ahora qué voy a hacer? Me voy a volver loco porque el arroz subió de precio. Hay 1000 productos que se pueden consumir. Había un librito del CID, creo, con 11 tubérculos raíces. 11. La papa es 1. ¿No? Entonces, hay mucho en este país. Aprovechémoslo y disfrutémoslo, ¿no? Me has hecho acordar a mi abuela que hacía una ensalada de alcachofa con su juguito de limón riquísima y también ponía la oca en lugar de papa en algunos momentos, ¿no? Y después también hacía sopa de choros, pero los choros desaparecieron. O sea que, ¿no? Oca, el cochayuyo encima del ceviche, la sopa de choros, la ensalada de alcachofa, son cosas que ya no son comunes en los platos de las casas, ¿no? Y exacto, como tú dices, nos hemos un poco robotizado al pollo frito, nos hemos robotizado un poco a platos así ya estandarizados, ¿no? Entonces tendremos que mirar y dar la bienvenida a esa gastronomía de la Amazonía peruana. Ojo, no selva, no es un bloque, son nuestra gran Amazonía, 70% del Perú es región amazónica, así que no hay que darle la espalda, hay que aprovechar esa enorme riqueza, como dice nuestro invitado Flavio Solórzano, y sobre todo desde el punto de vista de la gastronomía, explorar. Somos un país mega diverso, así que tenemos una súper diversidad desde la región amazónica, hay que aprovecharla, hay que explorarla, hay que incluirla en nuestra dieta, si no es diaria, al menos habitual, ¿no? Para conocerla, para aprovecharla y para sacar pecho, ¿no? Que tenemos esa enorme gastronomía. Flavio, muchísimas gracias. Se han quedado algunas preguntas aquí en los comentarios, pero ya el tiempo, como siempre, es tirano. Te agradecemos mucho. A nombre del Concitec, tu participación en el seminario de agrobiodiversidad. Tus palabras finales, por favor. Solamente una pequeña frase que trataremos de armar y espero que la ciencia y la tecnología sirva específicamente para hacernos más humanos, para humanizarnos cada vez más. Para nada más que eso, para que nos reconozcamos más como seres que sentimos, que disfrutamos y todo ello, ¿no? Y como bien dijiste, desrobotizarnos cada vez más, ¿no? Ya empecé por quitarle el celular a mi hijo, que no vea tanto celular, y que conversemos más, que yo creo que es lo mejor al final. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Flavio Solórzano Álvarez, chef del restaurante Señorío de Sulco, docente e investigador, autor del libro Supergranos Andinos y un libro también muy hermoso sobre la quinoa, Ayara. Nuevamente gracias, Flavio, y también agradecemos, por supuesto, al director Segundo Correa Morán y a Marlon García, director y docente del Colegio Isaac Newton de Tumbes, que estuvieron al inicio presentándonos información sobre el Club de Ciencias Isaac Newton. Les agradezco mucho también a todos los escolares que nos han acompañado desde sus respectivos clubes de ciencia, desde diferentes partes del Perú. Incluso teníamos aquí al Club de Ciencias desde el Callao, desde el Colegio de Alto Rendimiento del Callao. Sí, aquí está. Club de Ciencias Sixto Ramos Granado, de la Escuela de Talentos del Callao. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos encontramos el próximo miércoles en el seminario de agrobiodiversidad. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.